Compártelo en WhatsApp y ponelo. Isaías capítulo 53, vamos a leer el verso 7 y el verso 8, recordándoles, hermanos, que el libro de Isaías es conocido como el profeta mesiánico, ya que en el libro de Isaías encontramos la mayor parte de textos acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida de Jesús, acerca de todo lo que él iba a padecer y muchas profecías que se cumplieron ya en el Nuevo Testamento. Por eso dijimos de que Mateo es el evangelio que une lo que es, hermanos, el libro de Isaías y el Antiguo Testamento. Capítulo 53 en el verso 7. Oiga bien qué es lo que dice 53:7 de Isaías. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta mañana yo te agradezco, Señor, el privilegio, el honor de estar en tu casa de oración. Hemos venido para cantar, adorar, interceder, Señor, los unos por los otros. Te pido que esta primera enseñanza, Señor, pueda traer, Señor, una reflexión a nuestra vida para darte las gracias a ti principalmente por todo lo que has hecho por nosotros. Que en esta enseñanza podamos comprender, Señor, y un poco, Señor, a través, Señor, del conocimiento de lo que tú tienes para con nuestra vida, a través de tu palabra, para poder entender y comprender, Señor, el valor, Señor, del sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te doy a ti esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas, en esta oportunidad. El tema que quiero compartir es sangre y silencio. Ese es el tema que quiero compartir en esta oportunidad. Sangre y silencio. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que desde el principio de la creación, Dios, hermanos, siempre ha dado lo mejor al ser humano, con el fin de que el ser humano pueda disfrutar plenamente las bendiciones de Dios en las diferentes áreas. El ser humano ha tenido uno de los más grandes privilegios, que es, hermano, poder estar en la presencia de Dios cara a cara. La Biblia nos dice en el libro de Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8 en el verso 5. La palabra de Dios nos dice, nos enseña de la siguiente manera en Salmo capítulo 8, verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Oiga bien, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, de que Dios, hermanos, al ser humano lo hizo un poco menor que los ángeles y que lo coronó de gloria y de honra, dice la palabra de Dios. Es decir, hermanos, de que el propósito de Dios, repito, en esta mañana, es que el ser humano pudiera gozar, hermanos, de las diferentes bendiciones que Dios tenía preparados para ellos y para la humanidad. Pero lamentablemente, el pecado, hermanos, que el hombre cometió al principio, y sabemos que fue el pecado de la desobediencia, hizo una separación entre Dios y el ser humano. Pero a pesar del pecado, Dios siempre, hermanos, ha tenido lo que es, hermanos, un plan de salvación para el ser humano. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, verso 9. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Génesis capítulo 3, en su verso 9, la Biblia dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La Biblia nos dice, hermanos, que el hombre definitivamente a través del pecado provocó una separación entre Dios y él. Y esta separación, hermano, hasta hoy en día está vigente. Por eso el plan de Dios, hermanos, es que el ser humano pueda recuperar esa plenitud que Dios tenía desde el principio.
Dios, hermanos, ha deseado que el ser humano a través de la salvación pueda recibir lo que ha perdido desde los inicios. Por eso, el problema, hermanos, que encontramos en el principio es que el ser humano no quiso hacerse responsable de su accionar. Y a pesar que él sabía que había fallado, que había pecado, que había cometido, hermanos, un error, lo que hace es echar culpa a la creación misma de Dios, al propósito de Dios, pero no se queda ahí, hermanos. La Biblia nos dice que el hombre tuvo que ser reprendido, el hombre tuvo que ser castigado. Y más adelante usted sabe perfectamente, hermanos, que Dios decide enviar un diluvio a causa del pecado y la maldad del hombre. La Biblia nos enseña, y solamente quiero decirlo rápidamente, el hombre, el mundo entero, hermanos, tuvo lo que fue un reseteo, podemos decir. Cuando hablamos de reseteo, ¿ha notado usted, hermanos, cuando un teléfono no está funcionando? Cuando un electrodoméstico no está funcionando, la gente le dice, mire, resetéelo, le dice. Y esto que está malo va a volver a funcionar y va a volver a tener, hermanos, lo que es todo como al principio, en lo original. En la Biblia encontramos, hermanos, un reseteo de parte de Dios, donde Dios dice, la maldad del hombre es demasiado grande, voy a enviar un diluvio. Pero dice la Biblia que puso la mirada en Noé, en su familia, y bueno, lo demás es historia. Pero Dios siempre ha tenido un plan para el hombre. Pero aún así, hermanos, después de todo esto, la Biblia nos dice que el corazón del hombre siempre corre hacia el mal. Es increíble, hermanos, darnos cuenta que cómo es posible que el hombre, hermano, tenga tantas dificultades, pase por problemas y aún así no busque de Dios. A pesar que el hombre, hermanos, pueda tener diferentes situaciones difíciles en su vida, no quiere buscar, hermanos, a Dios en su vida. Pero es ahí, hermanos, donde una vez más yo digo, existe la maldad en el hombre por naturaleza. Pero solamente Dios, hermanos, a través del plan de salvación puede quitar esa maldad y puede poner en el corazón del hombre la necesidad de buscar de Dios. Por eso la Biblia dice en Ezequiel capítulo 34 verso 11. Oiga bien, y vamos a leer estas porciones de la Biblia en Ezequiel capítulo 34 en el verso 11. Ezequiel capítulo 34 en el verso 11, oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, hablando el Señor dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mi hermano, qué importante es darnos cuenta que en el antiguo tiempo el hombre siempre iba tras los deseos carnales de su concupiscencia. Pero en esta ocasión, hermano, Dios puso lo que era la redención del hombre. Primeramente en el huerto del Edén, dice la Biblia que cubrió su cuerpo, cubrió su desnudez a través, hermanos, de un sacrificio, porque le puso túnica de piel de animal. Luego más adelante el hombre fue redimido a través de las aguas, hermanos, a través del diluvio. Pero aún así la maldad del hombre siempre crecía y la maldad del hombre, hermanos, aumentaba. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Dios? Ezequiel 34:11. He aquí yo, hablando Jehová, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermano, por eso es importante darnos cuenta que el mismo Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Con la diferencia, hermanos, de que en el Antiguo Testamento a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento Jesús es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Por eso, cuando Jesús, hermanos, le preguntaban, él decía, yo he venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Hablando del libro de Ezequiel, cuando dice Jehová, yo mismo iré y voy a reconocer a mis ovejas.
Por eso, hermano, el pensamiento de una trinidad o un dualismo queda abrogado, hermanos, en la palabra de Dios. Porque en este momento Jehová está diciendo: yo iré y lo voy a salvar. Y sabe, hermanos, cómo vino Jesús: a través de la humanidad, a través de la carne, a través de un cuerpo físico. Vino para dar salvación a cada uno de nosotros. Por eso Marcos capítulo 10 verso 45 nos dice, oiga bien lo que el Evangelio de Marcos nos dice, capítulo 10 verso 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que Ezequiel está diciendo: yo iré, dice Jehová, voy a salvar a mis ovejas, voy a salvar a mis hijos, voy a salvar lo que se ha perdido. Y Jesús lo dice: yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Por eso, hermano, en el Señor Jesucristo podemos encontrar la redención prometida desde el Antiguo Testamento. Por eso, hermano, cuando Cristo vino, a Él le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú a quien estábamos esperando? Porque la gente anhelaba la salvación. No por gusto, hermanos, la palabra Hosana significa en su original: sálvanos ahora. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, la Biblia nos dice, hermanos, de que la gente decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Señor, sálvanos ahora. Y hermanos, esta redención estaba prometida para el ser humano. Por eso la Biblia nos dice, Mateo 26, 42, oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Mateo capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Debemos de comprender, hermanos, que la manifestación humana de Dios estaba en el huerto de Getsemaní, diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Jesús, hermano, quería evadir, naturalmente hablando, el sacrificio? Por el simple hecho, hermanos, que lo que venía no era fácil para él. Lo que venía, hermanos, en contra de su naturaleza humana no era fácil. Por eso debemos de comprender, hermanos, de que Jesucristo en el desierto venció a través de la humanidad. La Biblia dice que Él había ayunado 40 días cuando el tentador llega. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. El Señor, hermano, venció en el desierto a través de la humanidad. La Biblia no nos da una referencia, hermanos, que fue algo divino lo que venció en el desierto. Al contrario, tuvo hambre, dice la Biblia. Pero Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, hermanos, que desde el principio Dios nos está demostrando que tenemos la suficiente capacidad espiritual para vencer toda tentación que venga del maligno. No necesitamos más que la presencia de Dios para vencer al maligno. Y el Señor lo venció en el desierto. Y mira, hermano, hay una gran diferencia, porque no se trata del lugar, sino del Dios que está con nosotros. Adán pecó en un huerto. Jesús venció en un desierto. No se trata del lugar, se trata del dominio que podamos tener y del poder de Dios que nos ayuda a vencer las tentaciones. Adán falló en el huerto, Jesucristo venció en el desierto. Por eso digo, no se trata del lugar, sino de la convicción que tengamos para poder vencer en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, la palabra de Dios dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia nos dice
que Jesús estaba en una condición humana. Nuestro Dios tomó velo humano y se hizo obediente hasta la muerte. Y la Biblia es clara cuando dice muerte de cruz. Por eso el tema, hermanos, es sangre y silencio. Porque a través de la sangre y del silencio de Cristo hemos recibido redención. ¿Cómo fue la muerte de Jesús, hermano? Y yo quiero traer a través de la Biblia, pero a través también, hermanos, de lo que comúnmente hoy en día se llama como método científico, donde aún los científicos, hermanos, han dado a conocer a través de la medicina, a través de la ciencia, a través de lo que es, hermano, diferentes estudios, cómo pudo haber sido la muerte de Jesús. Cada Semana Santa, como le llaman tradicionalmente, pasan, hermanos, películas donde, recuerdo, hermanos, la mayoría dan a conocer que Jesucristo tuvo ciertos rasguños en su cuerpo, cierto sufrimiento físico. Pero en realidad, hermanos, la Biblia nos dice en Isaías que su cuerpo y su rostro fue demolido. No había, hermanos, nada agradable en él. Por eso la ciencia dictamina, hermano. ¿Se ha fijado usted, hermano, que cuando usted tiene un rasguño, hermano, o una herida, esa herida se hincha? Esa herida, hermano, se torna y se hace, hermano, desde una manera hasta el punto de supurar. Y su cuerpo se hincha, o la parte afectada, hermano, se hincha. Ahora ya se imagina usted, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Porque quiero decirle que la muerte de cruz era la peor muerte de la época romana. ¿Y sabe a quién se le daba esa muerte? A los peores delincuentes, hermanos, de la época. Por eso, hermanos, de tiempo en tiempo dice la Biblia que liberaban a una persona malvada, a una persona que había cometido delitos. ¿Y sabe lo que dijo el encargado del juicio? ¿A quién quiere que les libere? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Es increíble, hermanos, pero la Biblia nos dice que literalmente la gente decía: libera a Barrabás. Y se considera a través del estudio bíblico, oiga bien, que las mismas personas que una semana antes decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, y ponían palmeras y se quitaban, hermanos, su ropa, hermano, o su ropaje para ponerlo para que Cristo pasara. Los biblistas y comentaristas consideran que también parte de los que decían hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran aquellos que estaban diciendo: queremos a Barrabás. Porque, hermano, el ser humano somos así. Jesús o Barrabás, queremos a Barrabás. Claro, Poncio Pilato, hermanos, quería liberar a Jesús porque él sabía que él no había hecho nada malo. Él sabía perfectamente que por las cosas que lo enjuiciaban no era suficiente prueba para matarlo o maltratarle. Pero el problema era la gente, el tumulto de gente que estaba diciendo: libera a Barrabás. Y él dice: ¿y qué hago con Jesús Nazareno? Y toda la gente decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Hermano, ¿usted recuerda cuántas personas alimentó Jesús? 5,000, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. ¿A cuántos Jesús les dio perdón de pecados? Tus pecados te son perdonados. ¿A cuántas personas Jesús, hermano, los liberó? Mire, la Biblia nos dice que si hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, no cupiera todo lo que él hizo en la tierra en ningún libro de este mundo. Es decir, que él hizo muchos milagros, él hizo muchas sanidades.
pero lo que tenemos es suficiente para comprender lo que Él hizo por nosotros. La Biblia es clara, hermano, y yo sé que es un término de exageración, pero lo que quiere dar a entender que Jesús hizo muchos milagros, alimentó muchas personas, bendijo cientos de hogares, restauró, hermanos, la vida de muchos. Pero sabe, hermano, cuando más lo necesitaban a la gente dijo: crucifíquenle. Así de ingratos somos los seres humanos. La muerte de Jesús fue la peor muerte de la época en el tiempo de Roma. La historia nos enseña, y también la palabra de Dios nos da a entender, hermano, cómo fue la muerte de Jesús. Dice la Biblia que comúnmente y naturalmente Jesús siempre muy de mañana y de madrugada estaba orando. Ese mismo día Él tuvo una cena en la noche con sus discípulos. Esa misma noche, hermanos, Él dijo: este es mi cuerpo, coman, porque por ustedes es dado. Esta es mi sangre, beban, por ustedes es derramada. Esa misma noche Jesús le dijo a Judas: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Esa misma noche capturaron a Jesús. Esa misma noche, hermano, Jesucristo fue arrestado. Esa misma noche el discípulo Pedro, con la intención de salvar a su maestro, saca su espada, le corta la oreja al soldado romano. Esa misma noche, hermano, a pesar que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar porque ya lo había dicho, dice la Biblia que Él toma la oreja del soldado y se la pone. Hermano, esa misma noche Jesucristo quedó solo, sin nadie al lado de Él. Hermano, mire, uno puede sufrir muchas cosas, pero sufrir la traición de aquellos que le dijeron que lo amaban. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, todos se van a escandalizar, pero yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Dónde estaban sus discípulos? Aquellos con los cuales caminó 3 años y medio. ¿Dónde estaba la multitud que Él alimentó? ¿Dónde estaban aquellos que habían recibido milagros, prodigios, señales y maravillas? Es que, hermano, muchas veces nos vamos a dar cuenta que en la vida vamos a estar solos por A o B motivo. A Jesucristo, hermanos, le tocó pasar un momento crítico donde nadie podía hacer lo que Él tenía que hacer. Pero ¿cómo fue la muerte de Jesús? Aparte del sufrimiento físico, saber que sus amigos lo habían traicionado. Porque esa misma noche, hermanos, Jesús escuchó cuando Pedro le dijo a todos: yo no le conozco. 3 veces. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús solamente miró a Pedro y le amó. Mira, hermano, escuchar de aquel hombre llamado Pedro. Pedro, ¿quién era Pedro, hermanos? Él era, y no por denigrarlo, pero era un simple pescador, hermanos. Pedro, dice la Biblia, que por ser pescador en la sociedad, nadie, hermanos, tenía un valor para Pedro, porque era un simple pescador. Pero dice la Biblia que una tarde o un día, hermanos, dice la Biblia que el Señor llamó a Pedro para que fuera uno de sus discípulos. Pedro caminaba con el Señor. Pedro, hermanos, vio milagros. Pedro, hermanos, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice: uno de los profetas, quizás Jeremías, quizás Elías. ¿Qué dicen ustedes? Tú eres el Hijo del Dios viviente. A Pedro se le entregó las llaves del reino. Pedro, dice la Biblia, que su suegra estaba enferma y Jesús la sanó. Pedro no tenía identidad, pero Jesús le dio identidad. ¿Cómo se habrá sentido Jesús, hermano, al escuchar de los labios de Pedro cuando él dijo:
no le conozco. No sé quién es. No sé quién es Jesús Nazareno. ¿Cómo se habrá sentido, hermanos, el Señor al ver que todos sus discípulos se esparcieron y no estuvieron con Él cuando más lo necesitaban? Los científicos han declarado, hermanos, de que los clavos que Jesús le pusieron medían de 15 a 20 centímetros, con una punta de 6 centímetros, de la cual era suficiente para traspasar, hermano, cualquier parte de su cuerpo. Muchos consideran, hermanos, y la tradición nos vende la idea de que Jesucristo, hermanos, fue en sus manos que fue clavado, pero en realidad, hermanos, fue en parte de su muñeca, fue en medio, porque de lo contrario, los mismos científicos dicen que el clavo podía rasgar su mano y caer, pero no cayó, porque sus clavos o los clavos fueron puestos en parte de la muñeca. Hermanos, note bien cuánta sangre Jesús estaba perdiendo. En esta parte, hermanos, están las venas principales, donde las personas cuando quieren suicidarse, cortan sus venas y sale toda la sangre necesaria para morir. Ahí estuvieron los clavos. Aparte de eso, hermano, Jesús tuvo que cargar la cruz por más de 2 kilómetros o 3 kilómetros. Una cruz que era la parte más larga que él cargaba. Era aproximadamente de 150 libras que pesaba esa cruz. Una cruz rústica. Aparte, ya lo habían latigado a él. Muchos consideran, hermanos, de que solamente recibió el castigo romano, 40 menos 1, es decir, 39 latigazos. Pero debe de recordar que Jesús no solamente fue puesto en las manos de los romanos, sino también de los judíos. Aunque muchos consideran que la ley dictaminaba que solamente Roma podía poner castigo. Pero ¿cuál era la diferencia? El látigo, hermanos, en el cual golpearon a Jesús y lo latigaron, tenía 9 cuerdas. Y entre esas 9 cuerdas, hermano, habían lo que comúnmente podemos decir hoy en día, piedras, hermano, sólidas de hierro, que cuando golpeaban, hermano, no solamente era para golpear, sino que también habían, hermanos, parte de huesos de animal puntudos que rasgaban a la hora de, hermanos, de golpear, ablandaba la carne y el hueso arrancaba la carne de las personas. Los científicos y los médicos dicen que cada rasguño, cada dolor o parte de lo que hacía ese látigo, cada uno tenían que haber hecho por lo menos 20. 20 sería cuando cosen. ¿Se ha fijado usted que cuando nos lastimamos, los médicos nos cosen? Serían 20 puntadas por cada rasguño que hacía. Y eran 9, hermanos, latigazos que Jesús recibía de una vez. Su piel, su rostro se deformaba. Por eso dice la Biblia también, hermanos, que lo vendaban y lo golpeaban en la cara. Y le decían, si eres el Mesías, dinos quién te golpeó. Lo golpeaban. Aparte de eso, dice la Biblia que le pusieron una corona de espinas. No es como nos venden las películas de Hollywood, donde un poquito de sangre se derrama. Las coronas, las espinas eran tan grandes y gruesas que literalmente penetraban la parte de la cabeza de a quien se los pusieron. Aparte de eso, hermanos, en el huerto de Getsemaní, por eso la Biblia dice
que Jesús, hermanos, su sudor eran como gotas de sangre. Hay un término médico donde, oiga bien, en el mundo y en la ciencia médica solamente han habido 14 casos en el mundo investigados donde personas entran en una tremenda presión y en un tremendo estrés que las gotas de su sudor se convierten en sangre. Jesús pasó eso porque lo que le venía no era fácil. Hermanos, todo eso, dice la Biblia, que Él estando, hermanos, en la cruz, por ende lo crucificaron. Por ende, hermanos, Él tuvo que sufrir, pero todo fue por una causa, hermano. Por amor a cada uno de nosotros. Por ese sacrificio estamos acá nosotros. Pablo dijo, si Cristo no muere y resucita, vana es nuestra fe. Por eso, oiga bien, hay un tendón que llega a nuestro hombro. Un tendón que viene de esta parte de las manos. Y cuando los clavos fueron martillados, ese tendón se rompió, obligando a Jesús a forzar todos los músculos de sus espaldas por tener sus muñecas clavadas para poder respirar, porque perdía todo el aire de sus pulmones. Es decir, hermanos, que aparte del sufrimiento, aparte del dolor, aparte de los latigazos, aparte de la corona de espinas, aparte de los golpes, aparte de los insultos, aparte de todo, la negativa, Jesús en la cruz del Calvario no podía respirar. ¿Por qué? Porque naturalmente, hermanos, su cuerpo estaba molido. De esta forma, Jesucristo era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus pies, que todavía tuvo que haber sido más grande que el de las manos, porque clavaron sus pies juntos, y como sus pies no aguantarían por mucho tiempo sin rasgarse, Jesús era obligado a alternar ese ciclo a través de su espalda y a través de sus pies, poniendo todo el peso de su cuerpo. Y una vez más yo digo, no podía respirar con naturalidad. Jesús aguantó esta situación aproximadamente 3 horas, más de 3 horas. Pero unos minutos antes de morir, hermano, Jesús ya había sangrado todo lo que tenía en su cuerpo. Sencillamente, hermanos, sus cortes, sus heridas, aunque muchos biblistas consideran que en la época que Jesús fue crucificado, el clima era tan caliente que podía provocar, hermanos, que todas sus heridas no se sangraran de una sola vez por causa del calor del clima. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos herimos y algo sucede que, hermano, hasta la misma sangre como que se seca? Así le pasó a Jesús. El clima era el adecuado para poder retener esa sangre. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que le clavaron con una lanza en su costado y salió sangre y agua. Mire, hermano, ¿usted recuerda de dónde salió la mujer en el Antiguo Testamento? Salió del costado del hombre. ¿Sabe de dónde nació la iglesia? Del costado del Señor Jesucristo. Sangre y agua. Cuando Jesucristo, su costado fue abierto, eso nos representa, hermanos, que así como Eva salió del costado de Adán, también su pueblo, su iglesia, sus hijos iban a salir del costado abierto por cada uno de nosotros. ¿Cuánta sangre tiene un adulto?
aproximadamente 5 litros. Y toda esa sangre fue derramada por amor a cada uno de nosotros. Por eso yo digo, hermanos, Mateo capítulo 27, verso 33. Mateo capítulo 27, en el verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, oiga bien, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Jesús ya tenía horas que no dormía. Jesús no le habían dado nada de beber. Ya se imagina, hermanos, cargar la cruz, que lo estén latigando, que lo estén golpeando. Dice la Biblia que Jesús cayó a tierra con esa cruz. Ya se imagina el cansancio que tenía Jesús. Pero mira, hermano, ¿sabe qué fue lo que le ofrecieron? Vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, oiga bien qué fue lo que hicieron. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios que le libre ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª, es decir, 3 horas. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, sabiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Oiga bien que la palabra espíritu está con E minúscula, porque está hablando del espíritu del ser humano. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, qué importante darnos cuenta todo lo que Jesús vivió, hermanos, por amor a cada uno de nosotros. No fue fácil. No fue fácil saber todo lo que él iba a padecer. La Biblia nos dice que a la hora de morir, según otros evangelios, intentaron quebrarle los pies a través de sus rodillas, porque inmediatamente cuando quebraban la parte de la rodilla, todo su peso iba a caer e inmediatamente iba a morir. Pero la Biblia dice que no se pudo. Dios no lo permitió, no era el plan de Dios. Pero sí, lo cierto es, hermano, que todo lo que Jesús sufrió no fue fácil. Hermanos, es importante saber
esta mañana, hermanos, de que el amor de Dios por nosotros es grande. En que siendo nosotros pecadores, Jesús murió en la cruz del Calvario. Hermano, Él no merecía morir, no. Él no merecía lo que sufrió. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en realidad? Quizás nosotros hoy dijéramos, no, yo muero con Él. Yo hubiese estado allí con Él. O probablemente también hubiésemos dicho, crucifíquenle. No sé, hermano, cada quien sabe, ¿verdad?, cómo está su vida con Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, hermano, al ver que a nuestro Señor Jesús lo estaban latigando? Pues la Biblia nos dice que nadie pudo hacer nada, nadie intentó hacer nada. Y Pedro, que lo intentó, el Señor lo detuvo porque no era la manera de cómo lo tenía que hacer. Por eso, hermanos, considero esta mañana que lo que Jesús ha hecho por nosotros es más que suficiente para estar agradecidos con Él. Es más que suficiente, hermano, para poder decirle, Señor, ayúdame a amarte como tú te lo mereces. Yo quiero amarte, Señor, verdaderamente como verdaderamente tú mereces el amor de cada uno de nosotros. Porque, hermano, yo creo que la mayor expresión de amor, y vaya, hermanos, que este mes de febrero, se celebra generalmente, no porque lo celebremos nosotros, pero está el día le consideran el día del amor y la amistad, o el mes. Y mire, hermano, si nos ponemos a pensar qué es amor, hay que ver la cruz del Calvario. Porque ahí estuvo el Dios manifestado en carne, muriendo por cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo te lo termino diciendo, hermano. La Biblia nos dice que Jesús, después de resucitado, y quiero culminar esta enseñanza con esto. ¿Sabe quién sí estuvo, hermanos, al pie de la cruz? La Biblia nos dice que María, su madre. Ahí estaban las otras mujeres llorando, sufriendo. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando Jesús muere, lo sepultan. Mire, hermano, así somos los seres humanos. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Aquel que estaba listo a dar su vida por Jesús. Yo me voy a pescar, dijo. Y se fue a pescar. Y los otros lo siguieron. Los otros se fueron con él. Pero María y las mujeres que seguían a Jesús, ellas recordaron cuando Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. Mira, hermano, por eso Jesús, Él vino a darle Jesucristo vino a darle una identidad a la mujer como a nadie más. Porque mientras Pedro estaba pescando, queriendo olvidar el suceso, María estaba preparando lo necesario para ir a la tumba a ver no solamente a su hijo, sino a su maestro. La noticia corrió que cuando ellas llegaron, la tumba estaba vacía. Y hasta hoy en día en Israel, hermanos, hasta hoy en día en Israel está la tumba de Jesús, pero hay un rótulo que dice, el que estuvo aquí ha resucitado. Porque, hermanos, todos los que se consideran fundadores de religiones, en sus tumbas yacen los huesos de ellos. Pero Jesucristo, en su tumba no hay nadie, porque Él resucitó. ¿Y sabe por qué resucitó? Porque es la primicia de toda resurrección.
Significa que así como Él resucitó, la Biblia dice que el Espíritu de Él nos va a levantar de la tumba cuando Él venga por su iglesia. Un día seremos transformados. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Dice la Biblia en Juan capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Mira, hermano, es la primera vez que yo veo que alguien se pone ropa para echarse al mar. Pedro estaba sin ropa, en ropas menores, como sea, no desnudo, pero sí sin ropa. Y cuando escuchó la voz de aquel que dijo: echen la red al lado derecho, Juan, el discípulo amado, le dice: Pedro, es el maestro. Pedro, es Jesús. Yo me atrevo a pensar que le dijo: Pedro, ha resucitado el maestro. Por eso Pedro, hermanos, cuando lo vio de lejos, se puso la ropa, se ciñó, se lanza al mar, dice la Biblia. Y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Oiga bien, ¿cuántos? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Por qué la Biblia dice 153 peces? ¿Será que los contaron? No, hermanos. Yo le voy a decir la razón. Para el pensamiento judío, el número 153 en los peces representaba que eran todos los peces del mar que habían. El número 153 representaba para ellos, según el pensamiento, que en el mar solamente habían 153 peces. Es decir, que habían cientos de peces, pero lo representan con un número, como un símbolo. Por eso la Biblia dice que la pesca fue tanta que se atreven a decir 153 peces. Es decir, en su pensamiento, todos los peces del mar se fueron en esa redada. Pero allí estaba Jesús. Mira, hermano, cuando llegaron, encontraron a Jesús con brasas y con un pez y con pan. Nadie decía nada. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado.
Esa era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Oiga bien, hermano, oiga bien lo que Jesús dijo que apacentaran: corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, hermano, qué confrontación más grande la que Jesús le hizo a Pedro. Días atrás, Pedro había maldecido diciendo: no le conozco. Jesús lo vio, Jesús lo escuchó. Pedro, en vez de estar al tercer día al pie de la tumba, estaba pescando. ¿Sabe por qué Pedro reconoció que era Jesús? Porque en el llamado que Jesús le hizo a Pedro, lo hizo de la misma manera, con una pesca milagrosa. Cuando Pedro escuchó, cuando dijo: eche la red al lado derecho, Pedro inmediatamente dijo: esto no es posible, esto ya lo viví. A esto se le llama, es una palabra francesa que significa déjà vu. Esto ya lo había vivido. Pedro recordó su llamamiento. Pedro recordó, hermanos, que Jesús le había dicho: Pedro, te haré pescadores de hombres. Pero Pedro no estaba cumpliendo la comisión. Pedro estaba pescando porque volvió del lugar de donde Jesús lo había sacado un día. Y el Señor le pregunta, después de haber comido, hermanos: Pedro, ¿me amas? Mi hermano, es como cuando nosotros cometemos, como comúnmente decimos, una regada. Y la esposa nos pregunta: ¿pero me ama? Mi hermano, cualquiera puede sentir vergüenza. ¿Y cómo le dice que la ama si quizás le ha faltado el respeto? ¿Cómo le dice: sí, mi amor, te amo, si quizás le ha faltado a una promesa? En esta ocasión el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Mira, hermano, por eso hay otras versiones de las cuales utilizan la palabra no amor como amor ágape, sino que la expresión que utiliza es: Señor, tú sabes que te quiero. Porque Pedro no tenía valor de decir: te amo, porque Pedro sabía que lo había traicionado, lo había negado, caminaba lejos de él. Pero viene el Señor y le dice: oiga bien, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y también al final le dice: apacienta mis ovejas. Estoy preparando una serie, hermanos, que quiero darle forma acerca que se va a llamar Ovejas de mi Prado. Porque, hermano, Dios jamás mandó a pastorear a nadie más que fueran ovejas. Aquí no dice el Señor: apacienta los cabros, Pedro. Pedro, ten cuidado con los cabros. No, Él habla de ovejas. Por eso voy a hacer esta serie de enseñanzas, para que comprendamos la necesidad de ser ovejas. Porque, hermano, muchas veces nos enfocamos en los cabros y perdemos las ovejas. El Señor dijo: Pedro, que representa a todos los predicadores del mundo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es lo que Dios quiere, hermano. Y aquí vemos, hermano, que Pedro al final le dice: Señor, tú lo sabes todo, le dice. Mira, hermano, Pedro en realidad
no es que no amara a Jesús. Lo que pasa es que como todo ser humano, la debilidad llegó a su vida y no pudo demostrar ese amor para con Jesús. Mira, hermano, nosotros no es que no amemos a Dios, lo amamos. Pero muchas veces, sí o no, hermano, aunque amemos a Dios, hay cosas de las cuales dejamos de hacer. Hay cosas de las cuales no hacemos. Y no significa que no le amemos, sí le amamos. Pero hay una naturaleza, hermanos, en nosotros que quiere impedir que verdaderamente amemos a nuestro Dios. Que quiere impedir, hermanos, que verdaderamente demostremos ese amor con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Pedro fue bien sincero y le dice: Señor Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te amo. La versión, hermanos, al final dice, ya no dice te quiero, al final sí le dice: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Mira, hermano, esta mañana a través de esta enseñanza, sangre y silencio, porque ese fue el precio, hermanos, en la cruz del Calvario. Jesucristo se pudo bajar de la cruz. Sí, hermano, era Dios manifestado. Es más, hermano, Jesús dijo: tengo 12 legiones de ángeles, dijo. Una legión es un número romano que representa, muchos dicen, de 5,000 a 7,000. Si Jesús tenía 12 legiones de ángeles dispuestos, estamos hablando de 84,000 ángeles. Si no me equivoco, ¿verdad, Yuli? Yuli es matemática, ya sabe, hermano. 84,000 ángeles. ¿Y sabe lo que un ángel hizo, hermanos? En una noche mató a 185,000 enemigos del pueblo. Un ángel, hermano. Ahora ya se imagina usted 84,000 ángeles lo que podían haber hecho, hermano, al ver a su creador manifestado, sufriendo. Es que era un evento, hermanos, inigualable. Era Dios manifestado. Era el Todopoderoso, hermano, siendo Dios, haciéndose hombre, siendo rey, haciéndose siervo, siendo el Todopoderoso, hermano, dejando toda su divinidad para morir por nosotros. Pero Jesús, hermanos, no se bajó de la cruz, no porque no pudiera, sino porque Él, hermanos, en su infinito conocimiento, vio esta iglesia también como parte del cuerpo de Él. Nos vio a cada uno, hermanos, los presentes, los ausentes. Él vio todas las iglesias del nombre de Jesús alrededor del mundo, hermano. Y Él dijo: por amor, dijo, a ustedes no me bajo de esta cruz. En el mes de abril, hermanos, vamos a tener otra serie de enseñanzas acerca de esto. Porque en el mes de abril vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Porque, hermano, mi Dios está vivo. Es más, hermano, hay una película, no sé si lo vamos a hacer general o todos, pero se llama Mi Dios no está muerto. Vamos a hacer tarde de película, hermanos, acá. Y vamos a ver esa película donde la fe nos va a aumentar. Porque en medio de un mundo que dice que Dios no vive, tiene que haber una iglesia que dice: mi Dios está vivo, mi Dios no está muerto. ¿Y cómo lo sabemos? Hermano, Él ha hecho mucho por nosotros. Por eso esta mañana, hermano, ¿por qué no le pedimos a Dios que Él nos ayude, hermanos, a poder amarle como Él se lo merece? Digámosle a Dios esta mañana: Señor, yo quiero amarte como tú te lo mereces. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a buscar un lugar de oración, hermanos, en esta mañana. Y vamos a tomar este tiempo, hermanos, para orar y poner en las manos de Dios nuestra vida. Y allí, en su oración personal, hermanos, dígale: Señor, yo quiero amarte verdaderamente. Yo quiero demostrar ese amor como tú te lo mereces, Señor.